Aquí hay más venta de cosas relacionadas con el 14 de febrero. Como siempre, el cubano, el finalista, a horas de 14 de febrero del 2025, algo completamente diferente. Y es que ya al menos en Cuba esta fecha está siendo bastante complicada de describir. Los restaurantes como estos y sus especiales por el día de San Valentín. En un parque bien conocido por todos, que es el Parque del Curita. Y como primer acto haremos una búsqueda de todo lo que venden los cubanos relacionados con esta celebración, para luego que salgamos del mismo compartirles algunas anotaciones. De entrada, informarles que este viene siendo como uno de los pocos lugares donde previamente alcancé a visualizar personas vendiendo globos, regalos, flores, tarjetas decorativas y demás. Y vamos a aprovechar para hacer un pequeño recorrido por acá, por este parque. Bastante concurrido, como pueden ver, porque al mismo tiempo de ser un sitio donde los cubanos vienen a sentarse, también es el punto de partida de varios transportes públicos, dígase ómnibus, como el viejo P7 que va para el Codorro. También está el P12 por acá en esta dirección, que ahora vamos a pasar por ahí, rumbo a Fontaná, Boyeros. También nos encontramos, que vamos a pasar cerca ahora, por la piquera de los taxis que van para La Cuevita y el Codorro. Aquí hay más venta de cosas relacionadas con el 14 de febrero. Y como siempre, el cubano, el finalista, en el último momento es que sale a buscar el regalo por el Día del Amor y la Amistad. Miren, como les decía, la piquera de La Cuevita, de los taxis que van para esa zona, de San Miguel del Padrón, la parada de la gente que está esperando el P7, y a continuación la piquera de los taxis que van para el Codorro. Con lo que sí. Y relacionado con la fecha que se conmemora en el día de hoy, que es el Día del Amor y la Amistad, vamos a insertarnos precisamente en la calle Amistad para ver con qué otra cosa nos encontramos en el camino. De hecho, algo que quería mostrarles es esta parte de los inicios de la calle, donde antes había unas planchuelas que no se podía ver nada en esa zona, y había unos contenedores que ahora mismo ya los removieron completamente. Entonces ahora, mientras vamos caminando por la calle Amistad, vamos a arrojarles uno que otro apunte relacionado con el 14 de febrero.
Primero lo primero, comencé este video en el Parque del Curita porque les comento que para estos contenidos especiales donde reflejamos cómo se evidencia en Cuba ciertas y determinadas fechas conmemorativas, yo hago un análisis previo con días de antelación para ver dónde puedo encontrar sitios en específico donde estén todos estos cubanos vendiendo productos con temática de la fecha, uno que otro negocio o restaurante que lo decore en alusión a la misma. Y sinceramente, para sorpresa de nadie, este 14 de febrero, a diferencia de años pasados, está pasando por desapercibido. ¿Y por qué les digo esto? Porque simplemente si encontramos ese lugar de Parque del Curita con cosas temáticas del 14 de febrero, fue mucho. Y si acaso podríamos mencionar la calle Monte, que saben que es indispensable documentar por estos días acá en Cuba, porque es donde más venden peluches, regalos, flores. Es que también hablando sobre este tema, es increíble cómo a solo 2 o 3 días del 14 de febrero es que salieron estos vendedores ambulantes a las calles a vender sus productos, cosa que se veía unas semanas antes del 14 prácticamente. Ya veías muchas cosas de color rojo que invadían las calles de La Habana. Y hoy, a horas de 14 de febrero del 2025, algo completamente diferente que ustedes mismos pueden estar viendo durante este recorrido. Ahí la tienes, vamos a gastar lo que quieras, cómetelo. Pero cuando dejes algo, no comes más. Cómetelo. Les cuento que tampoco es de sorprender que le preguntes a algún enamorado qué va a hacer por el 14 y la gran mayoría te diga no sé, o lo que toca es modo quédate en casa con una comida o lo que tú sabes que yo sé, con el mayor amor y el mayor afán del mundo. Y es que ya al menos en Cuba esta fecha está siendo bastante complicada de describir. Día del amor y la amistad. Como una pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes en este video, les cuento que el amor en estos tiempos actuales que corren está siendo bastante opacado por ciertos y determinados elementos con los cuales convivimos hoy en día, ya sea la falta de empatía, sentido común o el interés. Y esto se los menciono como algo que al menos funciona de este lado del charco. ¿Para qué hablar de la amistad? Una palabra que desde mi punto de vista es bastante fuerte y con un peso enorme que hoy por hoy no muchos pueden cargar, y más
cuando tu amigo solo acude cuando necesita de ti. Para aquellos que lo hayan notado, ando así en modo pausa, medio dormido, porque sé que esto no tiene nada que ver con el contenido del video, pero me gustaría mencionarlo. Estoy creándoles el contenido acabando de presenciar o de vivir hace unas horas atrás un apagón que metieron en mi casa a las 5 de la mañana. Ustedes saben cómo estoy aquí ahora mismo, sin dormir prácticamente. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los negocios, los restaurantes como estos y sus especiales por el día de San Valentín. Bueno, lo que pude investigar al respecto, así por arribita, primero que nada, que los especiales evidentemente son por pareja, ¿saben? Una velada romántica, una cena romántica u otro especial relacionado con las fechas. Están reconstruyendo este hotel, ok, le están dando mantenimiento, no sé, no tengo idea. Bueno, lo que les quería mencionar es que verdaderamente los precios de estas ofertas por San Valentín son completamente impagables. Así por lo bajito, hay ofertas especiales por parejas de 10,000 pesos que incluía una tabla de picadera, una botella de vino, música en vivo, detallitos así que verdaderamente hace muy especial vivirlo junto a tu persona favorita en una fecha como esta, pero al mismo tiempo créanme que hay que pensárselo dos veces, llevarlo a cabo. Y les reitero, me tiré por lo bajito. Hay ofertas en los hoteles que rondan sobre los 19,000, 30,000 pesos la pareja, y solo estamos hablando de una cena romántica y a lo mucho, una estancia en el establecimiento de un día para otro. Por ejemplo, este parque, bueno, miren, sí, siempre se ha prestado para los días antes del 14 de febrero, vengan las personas a vender sus flores y sus productos. Y déjame decirles que años atrás lo documentamos y veíamos alrededor de 4 o 3 mesitas, bueno, nada más hay una sola. Y estoy casi seguro que a medida que siguen pasando los años, van a haber muchos menos. Vamos a documentarles un poco los alrededores. Aquí hay una pequeña piquera cerca de lo que se conocía o se conoce como el Palacio de las Ursulinas para coger los ruteros. Y sí, desde su intersección con la calle Sol, vamos a estar caminando un poco Ejido.
Y gente, así van las cosas por acá, por La Habana, Cuba, durante estos días relacionados con el mes del amor y la amistad. Nada nuevo, más de lo mismo, continúa la depresión, el obstine y la lucha diaria que caracteriza al cubano hoy en día. Déjenme saber ahí abajo en la parte de los comentarios cómo celebraron ustedes este 14 de febrero, que aunque no lo parezca siempre los estoy leyendo, pero imagínense, ya en la actualidad son muchísimos comentarios que no me alcanza el tiempo para responderlos todos, pero verdaderamente es tan genial el cariño que ustedes me dejan en la parte de los comentarios, con críticas constructivas, lo que creen al respecto de lo que vieron en el video, mandándome saludos y demás. Y créanme que valoro muchísimo que dediquen un poco de su tiempo para escribir en esta caja de comentarios. Aprovecho estos segundos finales y si llegaste a este punto del video para hablarles de algo que increíblemente este viaje no le di la propaganda que suelo hacer año tras año, y es que casualmente hace 3 días atrás, o sea justamente el 11 de febrero de 2025, estuvimos cumpliendo 6 añitos en la plataforma de YouTube y también en todo lo relacionado con la creación de contenido. Es tanto el amor y el cariño que tengo hacia ustedes, mi comunidad, y a la creación de contenido de forma general, que verdaderamente no me imaginaba llevar tanto tiempo creando contenido, hablando sobre mi país y todo lo relacionado que hemos compartido en todas estas plataformas digitales semana tras semana. Y créanme que más que nada cuando me dedico a hacer un video o un contenido en específico, lo hago con el amor y el cariño del mundo, porque es algo que me gusta hacer, es algo a lo cual le pongo empeño, dedicación, y verdaderamente satisfecho con todos los resultados que hemos alcanzado ustedes y yo a lo largo de todo este tiempo. Así que saben que cuando me pongo así sentimentalón, lo único que tengo que decirles al respecto es muchísimas gracias por siempre estar ahí apoyando todo lo que publico y todo lo que subo semana tras semana. Y ya sin más dilatación nos despedimos hasta el próximo video. Gracias por verlo hasta el final. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.